Anabel, si me permites, también se habla hoy de una videoteca de Tomás Herón que podría darnos claridad en los misterios de Ayotzinapa, y tú has escrito sobre eso y quiero escuchar tu opinión. Se habla de un disco duro de este personaje que fabricó la verdad histórica en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y que este disco extraíble contendría cientos de horas de grabaciones secretas entre Tomás Herón y servidores públicos de alto nivel de los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, captados en situaciones comprometedoras, sobornos y pago de favores oscuros. ¿Tienes idea a lo que se refiere el portal digital MX en torno a esta videoteca de Tomás Herón, Anabel? No tengo idea, pero es muy interesante lo que me estás diciendo. Profundamente interesante. Porque si hubo un funcionario público que tomó el lugar de Tomás Herón, recordaremos que en 2016, que Tomás Herón era el titular de la Agencia de Investigación Criminal cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa. Tomás Herón viene del equipo de García Luna. Ya sé que parece esto una pesadilla, pero es así. Esta gente viene, igual que García Harfuch, de aquel equipo, solo que Tomás Herón trabajó con García Luna en la AFI, en todos aquellos años de la AFI, y después se va al Estado de México, etcétera, etcétera, pero siempre se mantienen cercanos y muy amigos. Bueno, este hombre, Tomás Herón, era el encargado de la Agencia de Investigación Criminal cuando ocurre el caso de Ayotzinapa. Sabemos ya, no solo yo lo había dicho desde el 2014, pero ya un juez, incluso una Suprema Corte, determinó la historia que ha contado el gobierno es falsa. Desviaron la investigación, no investigaron a los militares, no investigaron a los policías federales, los de Harfuch, etcétera, etcétera. Bueno, quien llega, Tomás Herón tiene que renunciar súbitamente en 2016, porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público un video donde claramente él había alterado la escena, una de las escenas del crimen. Quien llega y lo sustituye en la AIC es justamente Omar García Harfuch. Es él. A él le correspondía esclarecer los hechos de Ayotzinapa, decir, no, el señor Tomás Herón sembró pruebas, no, la Agencia de Investigación Criminal y los encargados de hacer esta investigación la hicieron mal, hubo torturas, hubo desviación de la justicia, pero no lo hizo. Al contrario, mientras estuvo Harfuch en esa posición, que fue prácticamente ya lo que quedaba todo del sexenio de Enrique Peña Nieto, protegió y mantuvieron la versión la famosa verdad histórica contada por Cerón y por Murillo Karam, es la verdad y basta. A él le correspondía, si era un buen policía, hacer una cosa diversa, pero no. Ahora es interesante que diga el semanario que existen estos videos donde dice que hay diferentes funcionarios públicos. Eso es interesante. Y más en aras de este atentado que ocurrió el viernes. Es una cosa que sería interesante. Leeré, no he leído el reportaje de los compañeros que habitualmente son muy serios en sus investigaciones. Y bueno, sería interesante saber quiénes desfilan por esos videos. Absolutamente. No sabía que existían, pero sé que el señor Tomás Herón formaba parte de esa red corrupta, como muchos otros antes y después que llegaron después de él y que lo protegieron. Así que bueno, si tú lo ves el gran contexto, estos policías formaban parte de aquella camada. Sí, García Luna y Luis Cárdenas Palomino terminaron su gestión y ya era imposible que se mantuvieran. Pero tantos otros de su gente se mantuvieron ahí y hoy tienen posiciones claves. Lo habíamos comentado ya al inicio. Esto que estoy diciendo del señor Omar García Harfuch, pienso tal vez para la gente puedan decir que insensible, pobrecito, está en el hospital. Cierto, se debe hacer justicia, se debe indagar qué fue lo que sucedió y quien lo haya hecho debe ir a la cárcel. Pero esto en automático no borra su historial como policía, ni lo que hizo, ni lo que dejó de hacer y que debió haber hecho, como el tema de Ayotzinapa y como el tema de él mismo decir,
Aquí el señor Tomás Herón, a quien yo he venido a relevar, hizo A, B, C, y debería yo como agente de investigación criminal pedirle a la Policía Ministerial Federal y al PGR giremos una orden de aprehensión contra el señor Tomás Herón. No, esa orden de aprehensión se giró ahora en este sexenio, ya con la nueva fiscalía, no cuando Harfuch era el responsable de esa agencia. Entonces estamos hablando, si ves, de una serie de componentes, de ingredientes que están ahí y que cuando uno los analiza, cierto, con distancia, ¿no? Una cosa no concluye la otra, pero cuando uno ve el mapa, Vicente, tiene que ver todos los elementos, absolutamente cada uno, para entender lo que pasó. Porque, repito, si hay algo que es importante en este momento para la ciudadanía, es saber quién cometió el atentado, donde murieron 3 seres humanos, por qué lo hicieron, cuál es el móvil, cuál es el interés. Queremos saber la historia completa y saber si sí fue el Cártel Jalisco y por qué fue, porque no solo basta decir, bueno, fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Y en segundo término, si no lo hizo, entonces ¿quién lo hizo? Y Anabel, se necesita saber eso, porque sea una cosa o sea la otra, quien se atrevió a hacer una cosa así en la Ciudad de México, es una cosa muy grave. definitivamente. Es una cosa muy delicada. Déjame